Bienvenidas y bienvenidos al sexto episodio del video podcast del Centro de Estudios en Migración de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Yo soy Gracie Pelacani, profesora de la Facultad de Derecho y directora de la Clínica Jurídica para Migrantes. El día de hoy, nuestro sexto episodio va a ser de celebración de los 5 años de fundación de la Clínica Jurídica para Migrantes, y para eso invitamos a 2 personas que en la historia de la clínica han sido no solo fundamentales, pero muy especiales, que son Laura Vanessa Vanegas Herrera. Laura fue en su momento estudiante de la clínica jurídica, fue monitora de la clínica y hoy en día es su asesora legal. Y también estamos con Laura Dib. Laura fue antes asesora de la clínica justo en sus primeros meses de vida y luego fue su directora también. Y en este momento es la directora del programa de Venezuela de la Oficina de Washington para América Latina, WOLA. Me hace realmente muy feliz y emocionada pues que estén ustedes el día de hoy aquí para ese sexto y último episodio de la primera temporada de esos video podcasts para conversar de la clínica jurídica. Y como primera pregunta para empezar esta conversación, pues me gustaría que nos contaran un poco cuál fue el rol que la clínica jurídica ustedes creen pues que tuvo en sus vidas, que creen que tuvo en la vida de los estudiantes, que ya en esos 5 años han pasado un año en la clínica jurídica, además el último año de su carrera, también para la población migrante, que es la población migrante refugiada, retornada, que atendemos todos los días, y finalmente también para el país, ¿por qué no? Empiezo yo. En primer lugar quiero agradecerles por invitarme a este espacio. Realmente es muy emotivo para mí estar aquí después de un año de haber dejado la clínica y estar aquí en esta oportunidad para celebrar con ustedes su 5º aniversario. La clínica para mí tiene un valor en mi vida impresionante porque además la clínica llegó un poco a mi vida en un momento en el que yo estaba buscando la forma de apoyar a la población migrante y refugiada porque yo misma acababa de emigrar, afortunadamente en otras condiciones por supuesto, pero era muy emotivo y muy doloroso también como ver todos los días a población migrante en cada esquina de Bogotá. Yo tomaba el Transmilenio para venir a la universidad, ya yo estaba trabajando en la universidad. Y pues recuerdo haber visto un póster que decía que había una brigada jurídica para personas venezolanas y empezar a preguntar quién está detrás de esto, y así llegué a Carolina Moreno y después a ti, que estaban fundando en ese momento la clínica, y de allí entonces empezó para mí un momento muy transformador de ayudar a connacionales, porque en su mayoría eran personas venezolanas, pero también adentrarme en un mundo de la educación legal clínica que no conocía, porque la educación legal clínica es muy escasa en Venezuela y en la universidad de donde yo vengo no había clínicas jurídicas, y entender una forma distinta de ejercer el derecho, pero además de enseñarlo y de aprenderlo, ¿no? A través de esa, digamos, de ese aprendizaje experiencial que realmente ha sido maravilloso. Bueno, por mi parte creo que la clínica jurídica ha marcado mi carrera profesional. Desde que empecé el consultorio jurídico, empecé a trabajar con temas de población migrante y refugiada. Después de eso me seguí dedicando a esto en investigación de maestría también, y creo que me dio primero eso, me dio el tema que quisiera seguir trabajando o que quisiera seguir enfocándome en mi carrera profesional. También me acercó al mundo de la educación legal clínica. Creo que es absolutamente maravilloso cómo se puede enseñar el derecho de esta manera a través de los casos de personas que en verdad lo necesitan. He visto también en los estudiantes de la clínica, cuando fui estudiante, el impacto tan grande que tiene en la educación de los estudiantes, pero también de las personas que atendemos, y la manera como éstas se transforman a lo largo del mismo proceso o el procedimiento administrativo en el que estén. Así que siento que incluso para las personas migrantes como para los estudiantes es una experiencia absolutamente transformadora, que tiene sus momentos llenos de entusiasmo, de felicidad, pero otros de frustración al saber que el sistema jurídico no está para atender a la población que atendemos. Y ahí va con el que conecto el tema de qué les puede aportar al país. Siento que Colombia
a partir de la experiencia de migración que ha vivido la última década, ha empezado a construir un derecho migratorio o a abrirse la ventana a un nuevo tema en el derecho que no estaba siendo explorado en absoluto, y creo que eso también da un pie para que los estudiantes, en mi caso, me encantaba la idea de poder construir algo que no estaba y que los casos lleguen a la Corte Constitucional o que incluso no lo seleccionen, todo eso es aprendizaje. Y eso creo que ha dejado la clínica en quienes hemos pasado por allí. Claro, porque por la clínica ya han pasado muchos estudiantes, porque la clínica la fundamos en el 2019 y ha tenido muchos momentos, muchos retos y también muchos éxitos. Como recordamos, cada vez que podemos, creo, con Carolina Moreno, la clínica ha estado marcada mucho por el paro nacional y los casos pues que la clínica llevó en un contexto que fue tan difícil, pero creo que la población que atendemos hace que el trabajo que hacemos de forma diaria sea un trabajo muy retador. Entonces me gustaría preguntarles de los recuerdos que tienen y de la experiencia todavía actual en el caso del Abre la Clínica, ¿cuáles creen que han sido esos retos que han marcado un poco la historia de la clínica en esos años desde su fundación? Y también cuáles creen que son los éxitos, y esa es una palabra que se puede entender, ¿no?, de manera muy amplia y diversa, que también han hecho que la historia de esa clínica haya sido hasta el día de hoy pues tan especial. Bueno, yo tengo muchos recuerdos de momentos muy duros, pero que creo que así como fueron momentos duros, fueron momentos de crecimiento y de reflexión muy profunda, que además creo que eso es algo muy particular de la clínica, es decir, celebramos las victorias, pero también esos momentos retadores fueron momentos que abrieron oportunidades para la reflexión. Son muchos los momentos, pero recordaría dos en particular. Uno fue la pandemia. La pandemia fue supremamente dolorosa porque las necesidades de la población ya no eran jurídicas, eran humanitarias. Es decir, empezamos a ver desalojos, la gente en la calle, no tenían cómo acceder al mercado, cómo trabajar, el mercado informal también paralizado. Y recuerdo en particular algunos casos, sobre todo el caso del señor Ari Herrera, que era un paciente oncológico. Habíamos ganado una sentencia en primera y segunda instancia y se demoraron muchísimo en brindarle la atención y ese usuario de la clínica falleció. Y luego el otro caso fue de una persona que padeció un infarto y también teníamos una medida, incluso una medida provisional, y se tardaron mucho en brindarle atención. Ese señor falleció y eso nos llevó a una reflexión dentro de la clínica muy dolorosa también de cuáles son los límites del derecho y mucha frustración para mí en aquel momento como docente, tratar de enseñar el derecho y de enseñar también que hay que poner la esperanza en esta herramienta que nos brinda el derecho, pero en aquel momento pues con mucha frustración. Entonces eso como abre un poco la conversación con los estudiantes para decir, bueno, el derecho no lo es todo, se necesita también voluntad política, se necesita humanidad, y cómo hacemos para visibilizar estos casos. Entonces empezamos a hacer trabajo con la prensa. Ese creo que fue un momento digamos que marcó el trabajo en la clínica. Y quizás el otro que destacaría fue, por supuesto, el caso de Miguel Ángel Calderón, seguido por la expulsión de las otras 59 personas, porque en ese caso recuerdo mucho nuestro encuentro en el Dorado, en el aeropuerto del Dorado, y como hablando con la persona de Avianca para decirle, tenemos una medida provisional de una jueza de primera instancia, por favor no pueden deportar, no pueden expulsar a esta persona, y lograr al menos momentáneamente la reunificación de esa familia. Y claro, luego a él finalmente lo expulsan, pero en ese momento como sentir que el derecho, así como en el otro momento que les contaba fue muy doloroso, pues en el caso de Miguel Ángel recuerdo ese día como la esperanza de decir, bueno, esta tutela, esta decisión de la jueza de primera instancia nos permitió al menos paralizar por un momento la expulsión. Bueno, hay muchos retos y creo que sobre eso reflexionamos bastante. Incluso cuando era estudiante hacíamos muchas sesiones para conversar al respecto, y uno de los que menciona Laura, sin duda lo es cuál es el límite o hasta dónde puede llegar el derecho.
porque las personas migrantes suelen tener necesidades jurídicas, pero también necesidades humanitarias. Muchos de ellas simplemente quieren que las escuchen, quieren tener a alguien en el país que pueda estar escuchando su historia o esté pendiente de ellas. Y creo que ese ya es un reto gigante al cual todos los estudiantes en su momento y los que están ahora, yo veo que continúa, que por supuesto es parte del trabajo que hacemos, pero el abrir esos espacios también hace parte de la educación legal clínica para aprender de los que consideramos éxitos en derecho, para conectar como la siguiente pregunta. Uno suele decir o suele pensar que es que voy a ganar el caso, me van a resolver favorablemente, pero nos damos cuenta que en materia migratoria es lo contrario. Nosotros esperamos incluso lo negativo desde el primer momento, porque sabemos que es muy complejo, que además el derecho en Colombia en materia migratoria todavía tiene muchos retos, que ha avanzado bastante, pero incluso los hay, y que cuando surgió la clínica estaban aún más. Entonces los retos persisten. Persiste también el desconocimiento muchas veces que tienen los estudiantes al momento de llegar a la clínica sobre materia migratoria, porque no es una materia que viene en la carrera. Entonces siempre nos dicen yo no sé nada, y eso ya es un reto gigante para ellos, como la curva de aprendizaje. Pero siento que esa curva de aprendizaje al final es la que aporta como toda esta experiencia y le da un plus. Esos diría yo que son los retos. Y de experiencias, yo me acuerdo mucho de un caso que tuve cuando era estudiante, del señor Javier. Él es un médico de Cuba, era solicitante de reconocimiento de la condición de refugiado. Él tuvo muchas dificultades migratorias en el país, casi es sancionado con deportación, pero con la actuación que hicimos en la clínica logramos que sus derechos fundamentales fueran respetados por la autoridad. Y lo más bonito de ese caso, bueno, más allá de lo jurídico, es que él ahora tiene una vida en el país, tiene una familia en el país, y que además continuó con sus estudios, ahora ejerce como médico, gracias a digamos, todo el trabajo que también hicimos en la clínica. Y yo recuerdo mucho algo que él me dijo cuando ya terminamos la asesoría jurídica con él, y él me dijo: muchas gracias porque usted le devolvió la dignidad a mi vida, y eso a mí nunca se me ha olvidado. Siento que el impacto que hagamos en las personas, cómo las tratemos y lo que puedan hacer los estudiantes en cada uno de sus casos, más allá de lo jurídico, que a veces, como les vuelvo a decir, no funciona, no resuelve la situación de la persona, sí lo es la forma en la que la tratamos. Y creo que eso es algo que tiene la clínica muy instaurado desde sus inicios, y es lo más valioso. Y cuanto más pienso a ese trabajo, y ahora lo hago mucho por el rol que tengo, pues siempre más pienso en lo impresionante que es la vida de las personas que atendemos, porque no es solo la necesidad jurídica con la que llegan a la clínica, sino que eso es parte de un abanico de situaciones por las cuales están pasando. Y creo que a veces son los mismos usuarios a darnos unas lecciones de vida tan importantes y a mostrarnos cómo se puede creer en el derecho, porque el simple hecho que se acerquen a una clínica jurídica, que estén buscando asesoría legal, muestra que confían en lo que el derecho puede hacer por ellos, y ellas confían en la clínica, y tener esa confianza es algo muy importante. Y la otra cosa es que los estudiantes y las estudiantes son la clínica. Sin ellos son los que llevan los casos, ellos son los que mantienen el contacto con sus usuarios, y todas nuestras victorias son gracias al trabajo que ellos hacen y ellas hacen todos los días. Y creo que eso es importante, porque también en un momento donde la Facultad de Derecho está repensando su pensum y se está yendo siempre más a la educación experiencial, la clínica jurídica es un lugar donde eso se materializa, y donde creo que además nuestros estudiantes entran en contacto con una población que a veces no es tan cercana a su vida cotidiana. Y creo que eso les aporta mucho más allá, digamos, del aprendizaje práctico y profesional que la clínica finalmente les termina dejando. Y entonces, un poco en esa línea, y pensando en lo que ha pasado la clínica, a los casos donde ha podido llegar a una sentencia, pero también a todos los retos que la quedan por delante, quería preguntarles un poco ustedes cómo se imaginan el futuro.
Si en 5 años volviéramos a grabar este episodio ahora para celebrar los 10 años de fundación de la Clínica Jurídica para Migrantes, ¿de qué creen que estaríamos conversando? ¿Qué creen que nos espera en el futuro, cercano y menos cercano? Bueno, esa pregunta es compleja de responder porque además creo que hay un panorama en la región muy complejo para la migración. Un panorama en el que hay menos cooperación, producto del contexto geopolítico, ¿no? Más dinero yendo a atender a 2 guerras que vive el mundo en este momento y que no sabemos cómo ese contexto geopolítico va a cambiar también. Y creo que también hay un contexto que nos conecta más con el resto de la región. Es decir, yo creo que la clínica no va en el futuro solamente a ver a Colombia, porque ya lo estamos viendo, ¿no? Y lo conversábamos fuera de cámaras, la conexión con clínicas en Estados Unidos, con organizaciones de otros países de la región, precisamente porque los retos no son solamente en Colombia. Colombia ahora es un país de tránsito también. Entonces yo creo que me imagino el futuro de la clínica en ese sentido como un trabajo, incluso un impacto global. Y creo que no es demasiado ambicioso decirlo, la clínica es maravillosa, o sea, realmente el impacto que ha tenido en la incidencia en materia de políticas públicas, de sensibilización, los casos que ha logrado la clínica ante la Corte Constitucional, o sea, yo no veo que nada le quede pequeño a la Clínica Jurídica para Migrantes de los Andes. Pero además creo que me imagino una comunidad, y lo digo porque la semana pasada conversé con 2 exalumnos de la clínica que me estaban contando de sus vidas, de lo que están haciendo ahora, que si puedo escribirles una carta de recomendación, y yo creo que eso es lo más bonito también de la clínica, que se crea una comunidad y esa comunidad de alumnos y exalumnos también van a ser el futuro de la defensa de los derechos humanos y no necesariamente solo en migración. Entonces también me imagino una comunidad que trascienda el semestre y el contexto únicamente dentro de los Andes. Yo concuerdo con Laura, creo que nos hemos dado cuenta de las dinámicas que ha tenido la clínica, también van a la par del contexto migratorio en el que nos encontremos. Y cuando estaba como estudiante, por ejemplo, la mayoría de usuarios y usuarias eran de nacionalidad venezolana, pero ahora hemos visto y tenemos usuarios de muchas otras nacionalidades, de muchos otros continentes, con necesidades jurídicas diferentes, porque también el contexto va hacia allá. Entonces, creo que nuevos temas de litigio para la clínica. Estaba reflexionando hace unos días sobre el tipo de casos que estamos llevando. Ya no únicamente están enfocados a temas de regularización migratoria, de protección internacional, sino que ya tocan las demás áreas del derecho, pero tienen un componente migratorio. Entonces siento que la clínica puede aportar mucho a ese componente migratorio en los casos que vaya a ser transversal en el derecho colombiano. Yo sigo pensando en que estamos construyendo un nuevo conocimiento en materia de derecho que va a expandirse no solamente con los casos y hasta dónde se puede llegar, Corte Constitucional o más arriba, que ya lo estamos haciendo, sino en el tipo de temas que podamos abordar. Y también creo que la construcción de comunidad y de red de personas que han pasado por la clínica va a seguir expandiéndose. Vamos a tener abogados y abogadas y personas que se dedican a esto o que no se dedican a esto, pero que tienen un componente muy importante que ha pasado por su formación en materia de derechos humanos, en materia de atención a las personas, en materia de gestión de conflictos, entre otras. Entonces yo veo la clínica no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, no solo siendo como promotora de la protección de los derechos de las personas a través de los mecanismos jurídicos que ya conocemos, sino también incluso construyendo un nuevo modelo de educación y de educación legal clínica específica que puede ser empleado, ¿no? en Colombia y pues en otras partes. Sí, creo que la clínica además tiene una apuesta política importante y es ese término que hemos inventado, que Carolina Moreno inventó para describir lo que la clínica hace, porque lo que hace la clínica pues sale de la literatura sobre educación legal clínica y es el litigio convergente.
esa reivindicación de los casos individuales y que a través de los casos individuales se puede hacer litigio estratégico, se puede hacer litigio de interés público, se puede lograr una orden para modificar una política pública o un sistema, como ha pasado con un caso reciente decidido por la Corte Constitucional. Y eso pasa por los casos de cada persona que llega el martes por la mañana a pedir asesoría o que escribe un correo a la clínica. Y creo también que toda la labor que hemos logrado es porque hemos trabajado en red. Creo que voy a aprovechar ese aniversario también para decir que ha sido muy importante trabajar con otras clínicas, con otros centros de pensamiento, con todos los aliados que en algún momento nos buscaron y que cuando les pedimos, por favor, intervenga ante la Corte con nosotras, por favor, mostremos que ese es un tema importante, vienen, dicen que sí, confían y se exponen también, porque eso es otro tema importante. Trabajar en esa clínica es también una exposición hacia afuera que trae muchas cosas positivas, pero también expone a los estudiantes y a quienes estamos. Y creo que eso es importante. Yo también creo que para las clínicas y para la clínica jurídica para migrantes se vienen muchos retos, pero muy, muy emocionantes porque hasta ahora ha logrado mucho y también creo que puede lograr todavía más en transformar un poco la vida de los estudiantes en su paso por la clínica, ojalá para seguir apoyando a muchas más personas migrantes y ojalá para que contribuir con que el derecho migratorio de ese país tenga más enfoque diferencial y que finalmente sea más humano. Así que de verdad espero que en 5 años podamos estar aquí nuevamente grabando quién sabe cuál temporada de los video podcasts del Centro de Estudios en Migración para ver qué hemos logrado en los 5 años que se viene y celebrar los 10 años de fundación de la Clínica Jurídica para Migrantes. De verdad, muchísimas gracias otra vez por haber aceptado nuestra invitación. No puedo pensar a otras 2 personas con las cuales hubiéramos querido grabar este episodio. Gracias. Gracias a ustedes. Felicitaciones. Gracias por la invitación, muy contenta y siempre lo he dicho, la Clínica Jurídica para Migrantes ha sido mi casa.